Buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jesucristo no cambia. Su poder es inmenso, su amor es enorme, su gracia es infinita. Que Dios le bendiga en esta noche y gracias por estar conectados. Estamos haciendo de tripas corazones. Vuelvo y les reitero a todos ustedes, desde que llegué a Puerto Rico, y ya entiendo, hasta donde entiendo, no es el teléfono. Según los expertos de Liberty me dicen que tiene algo que ver con Facebook. Algún payaso, algún enemigo de Dios, algún ignorante ha hecho algo que no podemos transmitir el Facebook en la forma y la manera que se debe transmitir. O sea que al transmitirlo así, en esta forma recta, no nos sirve para televisión. Y pensó el enemigo que, sabe que yo uso esto por la relación de que puedo matar dos pájaros con una piedra. Cuando yo hago el Facebook a las 12 del mediodía o a las 9 de la noche, luego en el modelo que se estaba haciendo, en el modo que se estaba haciendo, que era de esta forma vertical, no horizontal sino vertical, pues cabía para poder editarlo y pasarlo por la televisión. Claro, entendamos que esto es una guerra espiritual, hermano. Eso lo que hace es que no hace trabajar más, y lo que aquí se hable pues no se puede editar para la televisión porque el formato no cae. Y el consciente, ignorante, instrumento del diablo, quien fuera, que se inventó esto, que pensó que me iba a desanimar de tal forma y tal manera que no lo iba a hacer, pues se equivocó. Me he molestado, me ha afectado, me he entristecido y me ha afectado porque pierdo la oportunidad de matar dos pájaros con una piedra. En otras palabras, cuando yo hago este Facebook aquí, se puede editar y se pasa a la audiencia grande que tenemos por la cadena del milagro, de 12 a 1 de la mañana, de lunes a viernes, que se transmite vía satélite por canal 54 de Dish, 54 de Liberty, por unored.com, cdminternacional@yahoo.com y por Radio Clamor por unored.com, pues se transmite y otros lugares donde lo bajan de la televisión. Entonces, esto es una guerra, hermano, una guerra espiritual. Pues quien se inventó esto, el enemigo, la legión, el demonio que usó Alvin para hacer esto, siendo que yo no soy un experto en esto, pues realmente pues lo que ha hecho es que pensó que yo iba a asistir a hacer esto. Pero hoy Belén encontró un stand, en vez de lo que yo uso normalmente para hacerlo así, en esta forma, así, de esta manera, así. Pues encontramos algo que Raúl Sandoval me regaló allá en Panamá hace 2 años y lo tenía guardado y Belén lo encontró. Y con esto yo puedo hacer esto tranquilito sin sin el pedestal ese grande que yo ponía para poner el celular en una forma vertical, así, de esta forma. Ok. Pero con esto que tengo aquí, lo que tengo es tener una mesa y una silla, y en algún lugar lo pongo encima de una piedra, donde sea, o alguien lo aguanta, y el diablo va a entender que no me voy a detener. Mire, yo salgo a las 3 de la mañana rumbo a Venezuela, mi última, y le pido la oración por Belén, por Jorge Isaac, que está en la escuela, Belén, que queda aquí trabajando con todos estos asuntos, la casa, el nene y lo del ministerio, y por Edras, por Chaniel y Guará, que quedan trabajando allá en los estudios de la cadena con lo que yo hago. Pero yo nunca, debido a que yo tengo todo esto preparado, nunca hago un Facebook la noche antes que me voy. O sea, lo entiendo, me cuesta 1 hora, aunque sea, quizás no duermo, me pongo a orar,
me doy un baño, me preparo, ya estoy chequeando las maletas, qué me falta, qué no puedo llevar, qué tengo que llevar, qué no he llevado, qué cosas dejo en órdenes, todo eso. Y esta vez, pues, de pagarle por la cabeza a quien fuera, al diablo, al instrumento, a lo que fuera que se inventó esta trampa, pues decidí hablar con ustedes. Y quiero saludar a los que están entrando, desear a esto. Veo a mi hija Katy Rasky, que estaba allá en Orlando, dice: papi, te amo mucho. Veo a Martin Indra, que nos está viendo. Déjame ver, ¿quién más? Después Katy vuelve y escribe aquí: gracias a todos por su cariño para mi padre, bendiciones para todos. Bueno, déjame ver quién más tenemos por aquí. Anita Díaz, Ruth Rivera, Belén Álvarez, mi esposa Belén de Rasky, está conectada también allá en el cuarto. Y gracias que ella encontró esta plataformita para hablar. Rey García, Dios te bendiga también. Dios te bendiga. Fernando Trinidad, evangelista. Gualesca Serrano, Anita Díaz, que sé que debe estar allá creo que está en Ohio, o en Orlando, una de la Ruth Rivera. Déjame ver quién más. Gualesca Serrano, Dani Espada. Dani, Dios te bendiga. Sé por lo que pasaste, las luchas que tuviste acá, pero recuérdate que fuiste una bendición, cantaste conmigo. Y por la ocupación que tengo, Dani, no he podido escribirte, pero tan pronto regrese de este viaje te voy a estar mandando una cartita de agradecimiento por todo lo que hiciste, la manera que cantaste. No cantaste, pero tú tocas, tú no cantas, pero tocaste conmigo esa música gozo. Así que, Dani Espada, Dios te siga bendiciendo. Marlin Dra, déjame ver quién más está por aquí. Bueno, y todos los que sigan escribiendo, al final del programa leeré todos los nombres que sea posible. Pues hoy quiero hablarles de un programa que dejé grabado, que creo que es muy importante que lo vean a la medianoche los próximos días, de 12 a 1 de la mañana, por el canal 54 de Dish, 54 de Liberty, o por unored.com, cdminternacional@yahoo.com. Aquellos que deseen escribirme pueden hacerlo a Clamor a Dios o Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O si desea enviar una ofrenda pequeña o grande, lo que sea, lo hace escribiendo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si quiere ofrendar por ATH móvil, lo que tiene que buscar la sección de negocio, busca Clamor a Dios, y ahí eso va directo a la cuenta de los hermanos, la cooperativa fundada por la Iglesia Pentecostal, donde está nuestra cuenta del Ministerio de Clamor a Dios. Pero lo más importante es lo que dice Santiago 5:16, que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y no importa cuántos dardos de fuego del maligno vengan contra nosotros, tomamos el escudo de la fe y los apagamos. No importa lo que el diablo haga o los enemigos. Dice: he quebrantado a Satanás debajo de la planta de vuestros pies, y os doy poder sobre todo el poder del enemigo. Y el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Y somos más que vencedores. Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo quiero decirle en el día de hoy que cuando Dios habla, lo que Dios dice se cumple. Y yo, por esta situación, no estoy en los estudios, pero en los estudios pude poner la foto, y lo van a ver en estos días, si lo ven de 12 a 1, y luego también lo vamos a repetir por Facebook. Es decir, que cuando eso baje, pues se repetirá por Facebook. Ahora, esperamos que cuando salga por Facebook salga como debe salir, a ver si el bloqueo tiene que ver también con lo que pasamos de allá para acá. Eso lo averiguaremos y nos enfrentaremos a lo que sea. Si Dios con nosotros, quien contra nosotros, sus oraciones son poderosas, y ustedes van a orar que en este viaje yo consiga a alguien
que enderece, que le saque fuera el demonio tecnológico, cibernético, lo que sea que tiene esto metido y se pueda arreglar esto. De todas maneras, a mi regreso yo voy a estar, si veo que esto continúa, voy a estar comprando un teléfono mejor y más adelantado, porque de esto depende la calidad de lo que hacemos aquí. Ahora, le digo en esta noche que Dios, como le dijo el profeta a Josafat, dice, creed, y lo que dijo el profeta, estáos quedos, cuando se vio cercado de los moabitas, los amonitas, los amorreos, 200, los cálculos de los historiadores son que ese ataque de segunda de Crónicas, capítulo 20, cuando vienen los enemigos de Israel contra Josafat, se alega que había no menos de 250,000 de personas contra la pequeña tribu de Benjamín y Judá, contra Josafat que estaba en Jerusalén. Algo como lo que se está viviendo en el día de hoy en Israel. O sea, son millones de árabes en el mundo, son millones de musulmanes. En el programa de hoy voy a tratar de dedicarle la inmensa parte a descubrir, a desenmascarar la treta, el plan siniestro que tienen el movimiento islámico en el mundo para dominar el mundo y conquistar el mundo. ¿Qué es lo que ellos quieren? De eso voy a estar hablando, porque yo creo que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En Mateo 24, Jesús dijo, verso 4, mirad que nadie os engañe. En Lucas 21, que resume también el mismo mensaje profético del Monte de los Olivos, verso 7 del capítulo 21 en adelante dice, versos 7 y 8. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? Estaban refiriéndose a cuando él dijo, a unos que hablaban de sí, que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y en el verso 7 ellos le preguntaron, Señor, dinos, ¿cuándo será esto? En otras palabras, le están hablando, ¿qué será lo que viene? Se sabe que en el año 70 después de Cristo, los romanos, el general Tito invadió a Jerusalén y destruyó el templo. Y entró hasta con un caballo y profanó el templo. Y la sangre de la lucha que hubo, porque eso fue una lucha que los judíos resistieron hasta no más poder. Pero recuérdense que al haber, dice, a los suyos vino, dice en Juan, y los suyos no le recibieron. Habiéndolo rechazado, habiéndolo crucificado, y crucificado por los pecados de todo el mundo, pero ellos siendo los instrumentos que sin darse cuenta cumplieron la profecía, Génesis 3:15, que de la mujer saldría quien le darían el calcañar a la serpiente, al diablo, pues estaban sin la cobertura de Dios. Y ahí está la explicación. Y ellos rechazaron a Cristo, ellos negaron la resurrección, a él los suyos vino y no lo recibieron. Entonces lo que sucedió fue que cuando Jesús habla, antes de que lo arrestaran, antes que lo juzgaran, antes que lo crucificaran, antes que fuera sepultado y antes que resucitara y se levantara al cielo, dijo a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el libro de Mateo dice que no sea derribada. Y ellos le preguntan, porque esto es lo primero que él les acaba de decir, mire, ese templo que ven ahí, y no les detalló las razones, porque él ha dicho, los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Y él ha dicho a Abraham, en el libro de Génesis, le dice a Abraham, y yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, Deuteronomio capítulo 28, él habla de la forma que él bendecirá al pueblo y la forma que lo castigará o lo maldecirá, como usted le quiere decir. Por ejemplo, cuando usted lee bien claro
las dos cosas. Búsquese Deuteronomio capítulo 28, no lo voy a leer completo, pero va a buscar del verso 1, un poquito de esta, vamos a leer hasta el verso 8, del verso 1 hasta el verso 8. Y luego vamos a leer unos versículos de la otra parte, del versículo 15 hasta el versículo 20. Bueno, en uno dice las bendiciones de la obediencia, y yo bendeciré a los que te bendigan. Pero esa bendición, tanto para Israel como para ti y para mí, está sujeta a que nosotros honremos a Dios, a que nosotros le seamos fieles a Dios, a que nosotros cumplamos sus ordenanzas, a que vivamos como debemos andar, dejarte de igualdad sus preceptos y el temor a Dios. Mucha gente se pregunta, y aunque usted diga que esto no tiene que ver, pero estoy hablando, este no es un programa común, este es un programa de análisis y hay que comparar las cosas. Mucha gente se pregunta por qué un profeta que murió, que para el 2016, por ahí antes del 2026, se llamaba Clancy, profetizó que Donald Trump, cuando nadie pensaba que iba a ser presidente, iba a llegar a ser presidente. En aquel momento, yo me recuerdo que yo estaba orando porque yo sabía lo que estaba en juego. Estaba en juego el Tribunal Supremo, el aborto, toda la lucha contra el aborto, los demoniocráticos que estaban dominando al país y llevándolo por el infierno de Sodoma y Gomorra. Eran las 2, las 3 de la mañana, estaba en mi cuarto orando. Cuando yo parecía todo perdido y de momento se declaró, Hillary Clinton no quería aceptar. Tanto que hablan de que él negó, de que él ha negado, que no ha aceptado la derrota, que dice que ha mentido. Bueno, pero no se recuerda cuántos años Hillary Clinton reclamó que le habían robado las elecciones. No se recuerdan que el día de la inauguración de Donald Trump, los demoniocráticos dirigidos por ese mismo grupo de Hillary Clinton, Chuck Schumer, Nancy Pelosi y todo ese grupo de personas totalmente desviadas de la verdad, amigos de Sodoma y Gomorra, Biden y todo, Obama, todo, estaban proclamando que no aceptaban el gobernante, que decían que le habían robado las elecciones, y que mire cómo actuaron. Llamaron una marcha ¿dónde está su memoria? La Biblia dice que no mires la paja que está en el ojo de tu hermano, sino en la viga que está en tu ojo, dijo Jesús en el Sermón del Monte. Yo sí me recuerdo, y me recuerdo la marcha de mujeres, llevaron miles y miles, más de 100,000 mujeres movilizadas en todo, en Washington nada más. Pero en el país, ese hombre no se puede dejar subir, ese hombre está en contra de la agenda LGTBQ, ese hombre está en contra del aborto, ese hombre es una amenaza, esa reacción no es legítima. ¿Y cuántos meses no estuvieron el partido demoniocrático, sus fanáticos y sus aliados, cuánto tiempo no estuvieron después que Trump ganó en el 2016 la elección, diciendo que era un presidente ilegítimo? ¿Cuántas noches y cuántos días en el Congreso Nancy Pelosi y en el Senado Chuck Schumer negaban la realidad de su existencia y le llamaban un presidente ilegítimo? Estos hipócritas no recuerdan todo lo que ellos hicieron y ahora persiguen al hombre porque el hombre en la cabeza, pues él cree que se la robaron. Lo que pasa es que yo creo que también se la robaron. La diferencia es que él cree que se la robaron legalmente, con los votos, las máquinas. Yo no. Yo creo que jugaron sucio. Yo creo que cargaron los topos de los medios y controlaron Twitter, controlaron Instagram, controlaron Facebook, controlaron YouTube, controlaron todos los medios. Después controlaron a CNN, controlaron a NBC, a CNN, a CBS, controlaron el Washington Times, el Washington Post, controlaron el Boston Globe, controlaron el New York Times, controlaron todos los medios de información cibernética, y era una lluvia continua durante los 4 años. Es muy legítimo. No, Nancy Pelosi se cayó de espalda diciendo, él no es presidente, ¿verdad? Yo no he oído eso. Bueno, la diferencia entre Trump y yo es que yo creo que se la robaron de otra forma.
Yo creo que cargaron los topos. Cuando lo calumniaron de que era un espía de Rusia, y ahora descubrimos que Biden posiblemente, muy posiblemente, para darle la duda y su hijo Hunter, Hunter Biden, como le llaman, pues ellos están acusados por la opinión en Ucrania, en China, de haberse hecho ricos vendiendo la influencia que tenían con el gobierno antiguo corrupto antes de Zelensky en Ucrania y con los chinos. Ahora, lo mismo se decía de Bob Meléndez, cuando se le acusó de que vino a Puerto Rico y a la República Dominicana, y Bob Meléndez era un santo, él no usó el dinero para pagar alegadamente prostitutas y todas esas cosas, y como era el nene querido de los demócratas, cubano-americano, demócrata por New Jersey, senador de una comisión poderosa, Obama, que en la oscuridad y las sombras de la noche es quien está gobernando tras bastidores en Casa Blanca, pues lo dejaron ir. Más nada apareció. Una persona acusada de actos de corrupción, de la noche a la mañana desapareció. Pero hay un Dios justo. Ahora ya las cosas diferentes. Ahora ya no es asunto de alegadas prostitutas y cosas de esas. Ahora es de vender influencia. De vender influencia a rusos, a otros países. Vender influencia y recibir dinero en barras de oro y en dinero, y eso está en los tribunales, y le han pedido los demócratas decentes que hay, le han pedido a Bob Meléndez que renuncie, pero dice que no. Y usted no oye a CNN, a ABC Cable, a ABC, CBS, NBC, usted no ve escrito en el New York Times ni en el Washington Post. Usted no ve en esas arrebatadas que se dan estas periodistas de CNN, de los más serios que saco ahí a Anderson Cooper, pero casi todos los demás son unos muñecos, son unos instrumentos de confusión y de mentira, de jugar con la opinión de la gente y decirle lo que le da la gana. Usted no ve que eso no lo corre. Pero ahora se le acusa de algo serio. Creo que ayer estaba siendo sometido a un tribunal donde se le están levantando alegadamente acusaciones de hacer transacciones con creo que me corríe si es creo que con Rusia, con el país que sea, con los países que sea. Yo lo que le quiero decir es que eso casi no lo transmiten, casi no lo repiten. Tienen a un individuo acusado de vender información desde el comité que tiene de inteligencia, con confidencias del gobierno, y tanta vaina y tanta porquería por los papeles que se llevó Biden, y aquí tienen un hombre que se alega que a un gobierno enemigo, a un gobierno extranjero, le ha estado vendiendo información a cambio de soborno de oro, en bullones, en barras de oro y en cuanta vaina hay. Y usted está tan ciego que yo le digo la verdad. Yo oro por Trump, mira Dios. Si él está mal y tú lo estás orgullendo para que se le vaya la soberbia y su alma se salva, y tú lo permites para eso, amén. Pero si hay una injusticia en esto, que mientras los de ellos los cuidan, los guardan, los alimentan, los protegen, los encubren, y entonces este hombre intimida, yo no sé cómo trabaja, te meten en esos fiscales federales, te meten en un salón. Ellos tienen el poder y te dicen, si tú no te declaras culpable, pues entonces vas a pasar 20 años de tu vida en tu casa, en la cárcel. Y todo el mundo no tiene el principio de decir, yo voy preso, pero yo no voy a mentir. They break you down, te rompen, te meten en un... Bueno, si ustedes quieren ver a veces, póngase el Law and Order, como los fiscales meten a una persona, le mienten, le dicen, traigo esto contra ti. La justicia no es la peor del mundo, pero tampoco es perfecta. Está corrompida por influencias económicas, raciales, políticas, de tal manera que no depende de quién esté en el poder. Entonces, uno se puede preguntar, ¿a dónde va a llegar todo esto?
Y a veces me canso. Porque, óigame, ¿cuál es? Como dicen los colombianos, no lo digo como palabra, ¿cuál es la vaina? ¿Cuál es la vaina esta? ¿Cuál es la vaina de dale, que dale, que dale, que dale, que dale? Un caso aquí, un caso allá. En la historia, que han habido presidentes corruptos, enfermos sexuales. Mire, Joseph Kennedy llegó a la presidencia cuando no se permitía que un católico fuera permitido llegar al poder. No porque fuera católico, porque tenían miedo que el Papa de Roma iba a gobernar en Estados Unidos. Y cuando ganó Kennedy, que les robaron, ese sí, les robaron literalmente con la ayuda de la mafia de Chicago, de Jack Clany y John Daly, les robaron las elecciones, robadas de cantazo, creando votos a última hora para ganar el estado de Illinois en el colegio electoral entre 3 y 4 de la mañana de ese día electoral. Era un joven activista en esos días. Yo recuerdo lo que pasó, eso está en la historia, eso no lo podrán ocultar. Es lo mismo que no traen a final por qué a Kennedy lo mataron, y eso nunca se sabe, y se sabe que fue por mucho más, que no fue Fidel Castro, que no fue la CIA, que no fueron los rusos, que fue un jefe de la mafia que lo habían ayudado que lo había ayudado en Chicago para ganar Illinois, robando y creando votos en los guetos afroamericanos, los guetos negros, y que a petición de su padre Joseph Kennedy, a John Daly, el de la maquinaria corrupta demócrata de Chicago, como la Tammany Hall de Nueva York, le pide un favor y habla con Jack Clany, el jefe de la mafia, y el jefe de la mafia le dice: si Kennedy coge la presidencia y no me indict, y no me acusan, y no me llevan a un gran jurado, yo le prometo fabricar los votos para que esta noche gane el estado de Illinois. Eso es verdad. Pero no es, eso no es tan impactante como la razón ¿por qué una cosa tan sencilla como decir cómo y sacar a la luz quién mató y por qué murió y por qué fue asesinado John F. Kennedy? La realidad es que eso se sabrá tarde o temprano. Pero todo indica, y todo alegadamente cae en su sitio, que cuando Jack Clany fabrica los votos y Kennedy gana las elecciones por el colegio electoral y Nixon no va al tribunal porque había una guerra fría y decía: no quiero un año entero que la nación esté al carete mientras estamos casi en una guerra nuclear con Rusia. Y John F. Kennedy, que era un enfermo sexual, así como usted lo oye, y que lo pintan como un gran santo que le prenden hasta velas, coge el poder y lo primero que hace su hermano Robert Kennedy, como secretario ministro de Justicia, que lleva a John Clany, el jefe de la mafia que le fabricó los votos a su hermano, y lo lleva a un gran jurado y lo acusan. Pero eso no fue todo. Se alega, ¿sabe? Que yo viví en un barrio donde frente a mi casa, a mi apartamento, había un jefe de la mafia. Yo sé lo que es la mafia en Estados Unidos. Y yo me recuerdo la teoría de cómo se vive una familia de la mafia. Cada uno de ellos tiene su esposa, tiene su familia. Donde nosotros vivimos no había droga, no se podía vender, no se podía hacer. Era lo más seguro el área donde yo me crié en Nueva York, porque allí estaba la mafia y la mafia vendía la droga, vendía lo que fuera en otro sitio, pero allí no podían meterse porque cuidaban a su familia. Y todo el mundo sabe que todo jefe de la mafia tiene un amante. Y Jack Clany, el jefe de la mafia, de quien había sido Joseph Kennedy muy amigo de Al Capone durante la prohibición, y era un mafioso también, el padre de los Kennedy, el clan Kennedy, y recibe ese favor, pero su hermano, el hermano de John, lo traiciona y lo investiga y lo acusan y lo llevan a un gran jurado, y él había dicho: si no me tocan, y yo, miren los acuerdos que lleguen, me prometen que me van a devolver, yo ayudo, mato a Castro, y yo entonces tomo el gobierno, tomo todos los vicios de prostitución, de drogas, de casino y de juego en Cuba, que era el centro de perdición, me lo entregan a mí. Pero todo no salió así. Lo que pasó fue que no pudieron matar a Castro, no lo pudieron matar, y lo que ocurrió fue que acusaron a Jack Clany, pero encima de eso John F. Kennedy se alega que le enamoró la amante bella, joven y hermosa, que era la amante del jefe del clan de Jack Clany de Chicago. Y eso es algo que no perdona la mafia. El padrino no perdona eso.
Y todos los investigadores del FBI, de la CIA, de las comisiones especiales investigando la razón por la cual Kennedy fue muerto, lo dejan a todo el mundo estupefacto. Y lo dejan en la oscuridad. Y de tal manera que no se esconde todo, de tal manera que no se sepa nada hasta que un día no le quede más remedio que traer eso a la luz. Y uno se pregunta, sabemos que el que arrestaron, que se decía que lo había mandado Rusia a matar, luego vino un tal Jack Ruby, que era dueño de un bar, y cuando lo van a llevar a juzgar, escuche bien claro, lo mata a tiro. Ahora mire, al que se alega que disparó cuando se sabe que hubo más de un asesino, lo mata Jack Ruby. Y Jack Ruby entonces se enferma y se cree que le inyectaron un cáncer y murió. Escuche bien claro. El que capturan, que asesina alegadamente con el disparo, lo mata Jack Ruby y después Jack Ruby misteriosamente no dura mucho y muere de un cáncer que se alega los departamentos secretos para ocultar el escándalo de que la muerte del joven presidente fue por un adulterio, alegadamente por un adulterio. Pues hay que mantenerlo como alegadamente, porque la prueba es circunstancial, pero todo está escondido y tenebroso para no manchar la dignidad. Es que todo el mundo sabe que la mayoría de estos presidentes, con la excepción de uno o dos, yo puedo decir uno, Jimmy Carter, un verdadero cristiano, pero la mayoría, todos han sido adúlteros, todos han sido fornicarios, mentirosos. Pero cuando usted ve Oswald, dicen que Oswald lo mató, y cuando Oswald lo arrestan como un supuesto emisario de Rusia, Rusia no tenía nada que ver con eso. ¿Y por qué permiten que lo maten tan rápido? Y al que Jack Ruby, al que lo mata, le muere de un cáncer que no tenía y aparece de la noche a la mañana. Esa es la oscuridad de la política en el mundo y aún en nuestra nación. Pero no hay nada oculto que no salga a la luz. Todo saldrá tarde o temprano a la luz. Bueno, se robaron esas elecciones. No hay que dudarla. Y eso, después vemos un presidente que llega al poder, Kennedy, pues sí, cuando odian a Oswald y acusan a Oswald, y después mata a Ruby, después Ruby muere, un cáncer que se alega que le inyectaron. Entonces, la investigación de la comisión es, no sabemos quién lo hizo. ¿Usted me va a creer eso? Igual que se roba las elecciones y se cumple el temor que había en la nación de poner a un presidente fanático, religioso, católico a dirigir el país. ¿Y quién es el que manda entonces? El Papa de Roma recibe un pedido de los obispos de Hanoi que necesitan que Estados Unidos, ya que Francia se quedó con el rabo por fuera, destruido, humillado de todos los años que vivieron allí en Vietnam y que abusaron de ese pueblo, y los vietnamitas los derrotan completamente y salen huyendo. Y luego, en vez de evitar entrar a esa guerra, le pide el Papa de Roma, John Kennedy, que envíe asesores y empieza a involucrar a los Estados Unidos en una de sus guerras donde fue derrotado por el Vietcong. Y en ese entonces, Ho Chi Minh, que estaba en Francia, se va y llega a Hanoi y toma el poder y la guerra se enciende. En eso matan a Kennedy, sucede la muerte de la que he hablado. Y una vez que sucede esa muerte de John F. Kennedy, entonces toma el poder Lyndon Johnson, y Lyndon Johnson lo que hace es que nos mete en una guerra hasta lo que lo empezó John F. Kennedy a petición del Papa de Roma, una guerra de Vietnam que murieron más, nunca se sabe el número, pero se alega que murieron más de 50,000 de nuestros hijos, padres, tíos y familiares, más todos los vietnamitas que murieron, cientos de miles. Una guerra increíble, una guerra destinada a perderse porque un político se robó las elecciones, llegó al poder, se quedó en el poder, introdujo al país la guerra y después lo matan por su posible y su alegada inmoralidad y adulterio. Y luego el que viene detrás se pinta como un candidato de paz, que yo me recuerdo los anuncios donde le ponían con un dedo sobre el botón de la bomba atómica y el que nos enredó
llevando más de 500,000 tropas a Vietnam, de ellos 50 y pico mil, que eso es lo que se dice, no se sabe nunca el número verdadero de todos los que murieron, por esto que le estoy hablando, pero esto se calla, esto no se dice, esto no se puede hablar, pero la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, en el caso de Trump, pues él cree en su mente que fue tecnológicamente y todo eso. Yo no creo que fue así. Yo creo que fue que cargaron los topos. Yo sé que fue que cargaron las noticias, calumniaron al hombre de ser un espía de Rusia, y cuando se probó que no era verdad, los medios lo ocultaron, aceptaron todas las mentiras, confundieron la opinión pública y se robaron en una forma sagaz las elecciones. Así que, si yo fuera Trump, eso es lo que yo diría. Bueno, hicieron un papel técnicamente, literalmente, no se robaron por las máquinas, pero cargaron los topos. No importa de la manera que fuera, se la robaron. Y que después aparecieron los votos, igual como aparecieron los votos para que Kennedy llegara al poder, pero en esta vez cargaron a CNN, NBC, CBS, todos esos medios de Washington Post, de Boston Globe, New York Times, y todos sus alcahuetes en Hollywood, y toda esa repetida de Joseph Goebbels, de dale, con que es un corrupto. Y todo el mundo sabe que era un mujeriego, y todo el mundo sabe que era un pecador, pero lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios de la tierra. Yo le oro a Dios, que Dios tenga misericordia de Trump, que su soberbia y su ligereza y que le ayude Dios a tener un encuentro con él donde se humille delante del Señor y aprenda a bregar con sabiduría aún con aquellos que están acerca de él. Pero también le oro que si todo esto es por una injusticia, por un temor, por una venganza, porque se olvidaron todos los 4 años desde el mismo día que perdieron Hillary Clinton y William Jefferson Clinton y Nancy Pelosi y toda esa partida de instrumentos de la izquierda de Sodoma y Gomorra, decían que se habían robado la elección y decían que él era un presidente legítimo. What is the difference? Son mentirosos, todos son iguales. Entonces hay que analizar esto, un punto real. Yo creo que no se la robaron técnicamente ni electrónicamente, se la robaron controlando Facebook, controlando Instagram, controlando YouTube, controlando TikTok, controlando Twitter, mintiendo, esparciendo las mentiras, no trayendo la verdad a la luz. Y si el pueblo hubiera sabido la verdad de todas esas mentiras, él hubiera ganado la elección. Así que si no se la robaron, literalmente se la robaron con las mentiras, con la forma cargada que lo hicieron. Y él también le dio lugar al diablo por las acciones, las metidas de pata, decir lo que no tiene que decir y su soberbia. Y yo le oro a Dios que si esto lo está haciendo para que su alma se salve, que Dios lo ayude, que Dios lo cuide, que se reconozca y que Dios también lo reivindique delante de esta gente. Y que Dios lo ayude, porque ¿cuántos de esos pastores no lo han buscado? Líderes, pastores, pastoras que salían de hasta ahí de Puerto Rico. Yo nunca pude ver nada de eso. Yo estaba aquí tranquilo, orando. ¿Dónde están todo el chorro, la mayoría de hipócritas que no salían de Casablanca, que estaban todo el tiempo allí en oraciones, en cultos? ¿Dónde están ahora que el hombre está en el piso? Son cantos de hipócritas, fariseos. Buscan a ese hombre. Vayan y reúnense con él. Oren por ahora que está en el piso. Y si Dios quiere levantarlo, que Dios haga justicia. Si lo quiere pasar por el fuego para que su alma se salve, eso es grande. Que haga Dios lo que quiera. Pero sobre todo, hermano y amigos que me están escuchando, que Dios haga justicia, porque yo estoy ya harto de este circo, de esta persecución. Miren en Londres, ahora mismo, lo que está pasando con las personas que están en contra del aborto. Mire lo que está pasando en Canadá, hermano. En Canadá hay una persecución contra todo el que está en contra del aborto. Le están amenazando que los padres que no se sometan, a que sus hijos se sometan a estos de transgénero, se los van a quitar y meterlos a las cárceles.
Eso está pasando en Canadá. Canadá le va a venir un azote. Los fuegos que pasaron en estos meses pasados no son nada con el debacle, con el desastre, porque se han vuelto, el Trudeau se ha vuelto un hijo del diablo, un instrumento de Satanás, un dictador. ¿Quiénes son para hablar de pedirle a un ceasefire, de hablar de moral a Netanyahu? ¿Quién es Biden para hablar de condenar y hablar de la matanza de civiles, cuando Biden es el criminal más grande de los niños, moviendo y criminalizando a los pastores, a los padres y a las madres, criminalizando monjas y sacerdotes por irse a parar frente a un templo de muerte que es una clínica de aborto? ¿Quién es Biden para hablar? ¿Quién es Obama, que tras bastidores cobardemente está dirigiendo a la nación hacia su trasfondo, hacia el infierno mismo? Y si Putin es un asesino, también lo es Biden. Porque Putin está tirando cohetes para matar niños y destruir escuelas, pero este está matándolos dentro de las escuelas, autorizando, empoderando a los transgéneros, a los profesores endemoniados que quieren dañarle el futuro a los niños y las niñas que cuando lleguen a 15 años se suicidan porque un loco le metió en la cabeza que era contraria a la realidad de lo que Dios los había hecho hombre y mujer. Que han creado un mundo de fantasía, de demonio, de locura, donde las mujeres que han luchado tanto por sus derechos, estos feminazis, no son feministas, son feminazis, que le han tirado por la borda todos los derechos a las mujeres, que ahora podían ser campeonas de este deporte, pero le meten un macho disfrazado de mujer, que está un esquizofrénico, que es un loco, una loca si dice que es hombre cuando es mujer, y un loco cuando dice que es mujer cuando es hombre. Hasta los otros días eso era esquizofrenia, eso era una locura en las Naciones, en la Unión, en la Organización Mundial de la Salud, en las organizaciones de psiquiatras, en las organizaciones de la medicina, la psicología. Pero el mundo está al revés. Y si Putin es un criminal de guerra, también lo es Biden. A mí no me importan las palabras bonitas que fue a Israel a hablar. A mí no me convence. Él sabe que el dinero de los judíos de Estados Unidos lo necesita para la campaña, pero él fue el culpable que obligó a Netanyahu a negociar con estos criminales de Hamas. Él fue el que puso a eso y impulsado en el gobierno de Netanyahu que le abra las puertas a los sodomitas, como está haciendo con sus embajadoras y embajadores en toda América, y ahí con la Carmen María, yo no sé qué, en Venezuela, en Panamá, que está tratando en todos los países que van de mandar, hacer y deshacer. Ese es Biden. Uno es un criminal asesino en una forma abierta con cohetes, el otro es un criminal apoyando el aborto, criminalizando a los padres que defienden el derecho de sus hijos a vivir una vida normal, que persigue a los curas, que persigue a la Iglesia Católica, que persigue a los cristianos, que persigue a los padres y los manda a arrestar y los manda a acusar por el FBI a través de su ministro de Justicia como terroristas domésticos. Y entonces ahora va con su cara de nene bueno, mientras le mete el puñal por detrás a Israel, mientras le deja 100 millones a la autoridad palestina, que eso es para dárselo al Hamas, y que todo esto para ganarse el voto de los judíos en Estados Unidos y el dinero. Criminal. Todos esos niños que se van a suicidar y niñas. Cuando una niña llega a los 15 años y no pueda ser mujer, no pueda ver sus senos, no pueda tener la reacción de una mujer cuando se case, porque un loco en la presidencia se volvió el campeón de los transgéneros, de Sodoma y Gomorra, de la depravación, de la pedofilia, del incesto, de todo lo más diabólico que pueda haber en la historia del mundo. Si criminal es uno, peor es el otro. Y yo digo, en este momento tenemos que estar conscientes, mis amados hermanos, no de cualquier cosa, de todo. Se sabe que desde que Biden llegó al poder y está bregando con Netanyahu, lo ha estado intimidando. No te doy la ayuda, tienes que sentarte con Hamas. Y ya Hamas lo ha revelado. Netanyahu tuvo que negociar con ellos, además de lo que ha hablado,
de cómo esta corriente impulsada por estas huestes que gobiernan la Unión Europea, que gobiernan el gobierno de Estados Unidos, el mundo, han impulsado el libertinaje en Jerusalén, especialmente en Tel Aviv. Cómo sacaron el día del perdón a un rabino a pata limpia, los homosexuales y lesbianas en sus derechos, y votaron al rabino y se fueron a marchar profanando la ciudad santa de Jerusalén. Y eso alejó la gracia de Dios. Pero Dios no ha abandonado a Israel. Y que lo piense bien Hamás, y que lo piense bien Irán, y que lo piense bien Hezbollah, que lo piense bien la yihad, que lo piense bien toda esta partida de instrumentos del diablo, que ahora hay un pueblo mundialmente orando, aunque sabemos que Israel ha fallado y ha cometido pecados en contra de su relación con Dios, pero lo están reconociendo y Dios no lo dejará en vergüenza, porque habemos una iglesia que creemos en Jesucristo y oramos para que ellos puedan conocer al Mesías verdadero, y oramos para que pase como pasó con un hijo fundador de Hamás, que esos criminales en la oscuridad de esos túneles, el ángel de Jehová se muestra, el Espíritu Santo los traiga bajo convicción y salgan corriendo a decir: somos criminales, recibimos a Cristo Jesús, porque si se mueren tanto unos como otros, si los judíos mueren sin Cristo, y los árabes y los palestinos y los Hamás y los que mueren, si todo el que muera sin Cristo verdaderamente se alterará en la eternidad sin esperanza, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo oro por la paz de Jerusalén, y para que sepan que Dios, porque por ese pueblo fue que vino el Mesías, y aunque ese pueblo ha sido rebelde, en estos últimos años se ha convertido en el país más liberal, más libertado, más de Sodoma y Gomorra, porque eran las costumbres que había en esas tierras donde llegaron. Pero con esto que acaba de pasar, hay un movimiento en Israel de retornar por lo menos a las raíces del comienzo de su enseñanza, para que su corazón se abra y pronto puedan ver que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Redentor, el que ellos rechazaron, el que ellos crucificaron, es el que los está protegiendo y viene a destruir a los enemigos, no solo de Israel, sino del mundo, con el resplandor de su venida, cuando destruirá al anticristo, y cuando la gloria de Dios vendrá sobre Rusia y el príncipe ruso y toda su alianza musulmana, y los estarán enterrando, según Ezequiel 38 y 39, en el valle de Magedón por 7 meses, porque son sus hijos y tiene un pacto con ellos. Y de vez en cuando Dios le permite que le den un cantazo. Cuando vuelven a reír, Dios los defiende, porque Dios es fiel. Es cuando tú y yo fracasamos, es cuando tú y yo pecamos, es cuando tú y yo nos caemos. Y en el Salmo 55, echa tu carga sobre Jehová, Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Esa misma misericordia tiene con el pueblo de Israel. Fracasó esta vez porque estaba dormido. Fracasó porque estaban celebrando paganismo en el desierto, porque se había convertido Tel Aviv en una capital de Sodoma y Gomorra, porque habían tornado sus espaldas al Dios que los protegió en Yom Kippur, en la guerra de Yom Kippur, en la guerra de los 6 días. Pero con esto que ha pasado, no piense el mundo que Dios ha abandonado a Israel. A pesar de su pecado, Dios cumplirá su palabra. Y tendrán que jamás huir. Saldrán de sus cuevas, así dice el Señor. Y los veo saliendo de sus cuevas, porque va a haber fuego. Mire lo que Dios me revela. De alguna manera Israel le va a meter fuego que va a correr por dentro de todas esas cuevas. En toda guerra hay inocentes, civiles y gente culpable. Es inevitable que en una guerra no muera gente inocente. Pero eso es una guerra. ¿Y quiénes empezaron esta guerra? La empezó Hamás. No se puede crear un Estado palestino al lado de Israel, ni se le puede dar las alturas de Golán, ni se le puede dar la mitad de Jerusalén, que se vayan a las pagas del infierno con la idea de hacer 2 estados, porque a esa gente no le interesa tener un estado, le interesa quedarse con todo, le interesa matar a todos los que son judíos, y a nosotros los cristianos desean conquistar el mundo
espero que, si Dios me lo permite, mañana, no sé, por el día no pueda hacer, puede ser que en la noche o el jueves, porque llego cansado, le voy a dar el programa completo aquí. Póngalo para el jueves. Mañana pondré un programa a mediodía que se repetirá grabado por la noche, por el viaje. Pero el jueves a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, le voy a dar un estudio y lo voy a repetir por la noche desde Palencia, Venezuela, sobre el plan demoníaco de los musulmanes de dominar el mundo entero y de acabar con el cristianismo y el judaísmo y obligar a todo el mundo a someterse a ellos. Y yo quiero dedicarle ese programa de principio a fin porque quiero detallar bien claro el plan que yo he aprendido, que yo he estudiado, que yo he descubierto y que ya está en proceso y lo estamos viendo en su control de los medios mediáticos, las continuas mentiras, las provocaciones al pueblo de Israel, la incorporación en los gobiernos democráticos del mundo. Eso será a las 12 del mediodía el jueves, y lo repetiré por la noche también. Pero quiero terminar con esto en el día de hoy. Viene un avivamiento, pero en esta guerra Dios me ha revelado que va a haber fuego. ¿Cómo va a ser eso? Yo vi que los palestinos de Hamás, estos criminales, muchos tendrán que tener revelación y que ojalá que se arrepientan y sean salvos. Pero si van a ser un estorbo, Dios los aplastará, Dios los desmoronará, los aplastará debajo de sus pies. Dios es amor, pero Dios es también Dios es fuego consumidor. Y Él es varón de guerra. Y yo vi que fuego por montones entraba y salía de las cuevas y los túneles que han hecho debajo de la ciudad de Gaza. Va a haber llamaradas, el fuego los va a consumir y a los que no salgan a tiempo morirán asfixiados y achicharrados por el fuego. Y oro que allí se revele el ángel de Dios, que como el hijo de este fundador se ha convertido y está advirtiendo al mundo del lo peligroso que son los Hamás, los Hezbollah y estos yihadistas y estos ayatolás, como Raúl Al-Khomeini, que ya se murió, y toda esta gente que están vivos. Indispensable, y es totalmente indispensable que sepamos la verdad. Oremos por la paz de Jerusalén, oremos para que Dios le dé la victoria a Israel, oremos para que esta gente, si no cambian, Dios los barra de la faz de la tierra, y si hay oportunidad que antes de morir se conviertan a ti, se arrepientan y sus almas sean salvas. Y que aquellos cristianos árabes que están en la franja de Gaza, tú los guardes y los bendigas. Que este veneno que le han sembrado a los niños árabes que nacen en un papel en blanco, este odio, y que entienda el mundo que Biden está mal, que todos esos países europeos y toda esta gente que están pidiendo un Estado palestino, eso no puede ser. ¿Por qué no le dan un territorio en Egipto? No los quieren. ¿Por qué no se le dan en Arabia Saudita? No los quieren. ¿Por qué no se los llevan para Irán? ¿Por qué no le dan terreno en Jordania o en Siria? No los quieren. Ellos quieren quedarse con Israel. Ellos quieren quedarse con Jerusalén. Ellos quieren matar, destruir a todos los cristianos, matar a todos los judíos y conquistar el mundo para Mahoma y Alá. Ellos están enfermos, están endemoniados. Y no me venga a decir a mí que el Islam es una religión de paz, eso es embuste. Eso es los políticos que, como George Bush, que querían estar, y como Obama, que no se sabe todavía qué es lo que hay escondido en su corazón, después de haber estudiado 5 años de su vida juvenil en una madra, que lo indoctrinaron en el Islam, y que cuando fue a Egipto barrió con el cristianismo y presentó al Islam como una religión de paz. A esos teólogos que han estudiado aquí en el cementerio de Río Piedra, cementerio evangélico, que le han metido tanta basura en la cabeza, límpiense del engaño, díganle la verdad al pueblo, porque la única forma que podemos combatir la mentira es cuando tenemos la verdad.
No odiamos a nadie, pero la verdad hay que decirla. Dios dice, estáos quedos, que yo pelearé por vosotros. Y mire, termino con esto. ¿Qué usted diría cuando vinieron contra Josafat? No voy a leer el capítulo entero. Y Dios le dijo, por favor, estáos quedos, que no es vuestra la guerra, que Jehová peleará por vosotros. Y mientras el pueblo de Josafat y en Jerusalén adoraban, allá en el valle de Engadi, 250,000 enemigos de Israel, por la noche, cuando vino el ángel de Jehová y se metió, empezaron a matarse entre ellos mismos. Es lo que va a pasar entre esta gente. Se van a quemar ellos mismos vivos, se van a empezar a matar ellos mismos, porque nadie puede luchar contra Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no puedo ser más justo que Dios. Yo no puedo ser más justo que el Dios que envió un diluvio y barrió la tierra de toda su corrupción. Yo no puedo ser más justo que un Dios que descendió fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, porque Él es el juez de toda la tierra. Señor, bendice a todos los que están oyendo en esta noche. Bendice el viaje que inició en hora de esta madrugada, aquí unas horas. Permite que tú guardes a Israel, que por un camino venga su enemigo y por 7 vaya. Que tú lo vuelvas a tener un avivamiento y que te reconozcan a ti como el Mesías. Y que por lo menos vuelvan al temor de la Torá y de las enseñanzas de la palabra. Aunque su alma no será salva hasta que no reconozcan a Jesús como su Mesías. Y digo la verdad, que Dios tenga misericordia de estos bárbaros. Y que allá en el fuego que consumirá esas, como tú hemos mostrado, las llamas de fuego que entrarán esos túneles, en medio de todo ese tormento, tú te les reveles y sus almas confiesen su pecado a ti. Y que aquellos que sobrevivan sean restaurados para que sean un testimonio del testificar de la maldad de esos grupos y del amor grande de Dios, que es capaz de transformar al más vil de los pecadores y salvarlos de su destrucción. Salva almas. Cuida a aquellos cristianos que viven en la franja de Gaza. Revélate a estos rebeldes inmundos, asesinos, criminales, que antes que mueran se conviertan a ti y pidan perdón por sus atrocidades. Mira Israel, redargúyele a través de sus rabinos, de sus predicadores, que tienen que volver a la senda antigua de la palabra y que tarde o temprano tienen que reconocer que Jesús es el Mesías y que es el único que puede restaurarle y limpiar su pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos en esta noche. Oren por mi viaje. Espero que Dios les bendiga grandemente. Anita Díaz, Ruth Rivera, Belén Álvarez, estado mi esposa, Rey García, Gualesca Serrano, Anita Díaz, Fernando Trinidad el Evangelista, Dani Espada, Katin Raskin, mi hija, Maldi Indra, Dani Espada, que nos está viendo, Anita Díaz, déjame ver por aquí, algunos de estos nombres se repiten, por eso no los menciono de nuevo. Bueno, hay muchos de estos nombres. Luis Enrique Boyá, Dios le llene de gloria y bendiciones. Gualesca Serrano. Amado, a los que no pueden comentar, agradezco que se conecten con papi, dice Katin Lasky. Bueno, Silvia de la Serpa, Mercado de Rhode Island, Yusin Andrés, Ruth Rivera desde Vega Baja, Ruth Rivera demoniocrático, así mismo. Esa es la palabra. Marcos Cus. ¿Cómo está, Marcos? Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Allá estás en Boston, allá mismo, en esa ciudad. Arrópate con la gracia de Cristo. Dios te bendiga, Marcos. Silvia Mercado, Yusino Andrés, Ruth Rivera, Marcos Cus otra vez. Ruth Rivera, se robaron la elección y miles de boletas de gente muerta, se trajeron cajas y las contaron. Bueno, yo no dudo nada de eso. Justin Andrés, Ruth Rivera, déjame ver quién más por aquí. Bueno, siguen repitiéndose muchos nombres aquí. Bueno, Ivette Colón,
Juan Dalicea Hernández, Pedro Coto, pastor aquí en Bayamón, en Toalta, Magdalia Villanueva, Anita Díaz, Pedro Coto otra vez, bueno, y Alex Hernández Mateo. Hasta mañana, oren. Yo ahora voy a descansar un momentito y luego trataré de dormir 1 hora o 2 para luego vestirme y a las 3 de la mañana salir para Venezuela. Que Dios le bendiga grande de otra familia y ore para que estos 3 cultos que vamos a dar allí sean de grande bendición. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Dios le bendiga grande.